Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Reina. En principio, muchas gracias por tu tiempo una vez más, ¿ok? Para cerrar nuestra investigación, en esta oportunidad nos gustaría centrarnos un poco en lo que es cultura y clima organizacional del OS, ¿no? De tal forma que para nosotros es importante tu perspectiva como la coordinadora, pues, de este espacio, o de esta institución, perdón. Y en primer lugar, lo que quería consultarte es si tuvieras que describir la personalidad, digamos, del OS, ¿no? En 3 palabras, ¿cuáles serían y qué comportamientos o situaciones del día a día crees que reflejen mejor esa personalidad? Mm, ¿Qué tal, Leonardo? Buenas tardes. Qué buena pregunta, en verdad. Es como decir el ADN del OS, ¿no? La institución. Yo diría que somos una entidad, ¿no? Primeramente, somos una entidad pública estructurada, formal y muy orientada al servicio público, ¿no? Cuando te menciono la parte de estructurada es porque es la palabra que se me viene a la mente, ¿no? Aquí todo sigue un conducto regular, hay una jerarquía clara y los procesos están muy bien definidos, ¿no? Por ejemplo, una simple solicitud de información a otra área a menudo requiere una copia formal a los jefes mediante un memorándum. No es tan común tener una consulta telefónica y que haya la respuesta muy rápidamente, ¿no? Porque hay información que es confidencial. Entonces, bajo ese punto es que hay que tener bastante cuidado y tener el conducto regular, ¿no? Eso puede parecer lento, pero a la vez garantiza un orden y trazabilidad que son cruciales para nosotros, ¿no? Formal, por lo mismo que habíamos comentado, ¿no? Las reuniones son puntuales, se tocan en agenda, la comunicación escrita es precisa y siempre citando el sustento normativo, ¿no? La ley 32069. Es un ambiente sobrio, muy profesional y no es una cultura de celebrar todo con bombos y platillos, sino en enfocarse pues seriamente en el trabajo. Y finalmente es orientada al servicio público, ¿no? Porque somos una entidad pública que nos debemos, ¿no? A los ciudadanos, a las entidades y a los proveedores. Eso es lo más profundo porque todo aquí, desde el especialista hasta el directivo, son conscientes de que nuestro trabajo impacta en cómo el Estado utiliza los recursos para todos los peruanos, ¿no? Esa responsabilidad pues se siente en el ambiente y hay un compromiso muy fuerte para hacer las cosas bien y con absoluta integridad. Excelente, gracias. Y justamente un poco llevando esto al tema justo acabas de mencionar compromiso, además, los valores oficiales del OS, ¿no? Se entiende como compromiso, eficiencia e integridad. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo un colaborador o un equipo vive realmente uno de estos valores en su trabajo diario? Sí, claro. El valor de la integridad quizás es lo más palpable. Y más allá de las políticas anticorrupción, que son muy estrictas, la integridad se vive en las pequeñas decisiones, ¿no? Por ejemplo, en mi área, ¿no? Que somos la dirección del CAC, si un proveedor llama para poder pedir información que podría darle una ventaja, ¿no? La respuesta es siempre la misma. Toda la información es pública, tiene que entrar al CAC y se canaliza a través de medios oficiales, ¿no? No hay favoritismos. Un colaborador íntegro aquí es aquel que aplica la norma de manera imparcial, sin ceder a presiones. Y otro ejemplo también es la eficiencia, ¿no? Cuando la plataforma presenta una falla, los equipos tanto de TI, tecnología y de gestión funcional pues funcionan contra el reloj, ¿no? Porque necesitamos levantar el tema rápidamente, ¿no? Se forman equipos de respuesta rápida y se trabaja hasta tarde si es necesario, porque sabemos que todo el sistema de compras del país depende de ello, ¿no? Y la eficiencia no es solo un deseo, sino es una obligación que todos asumimos. Hola Reina, nuevamente, ¿qué tal? Eh, Siendo la OS una entidad pública que trabaja bajo una estructura y que también obviamente opera bajo reglas fundamentales, en base a tu experiencia, ¿cómo la OS logra equilibrar esta necesidad de control con la flexibilidad y también cómo logra esa innovación?
Bueno, esa es la verdad, Rosa, que es principalmente probablemente uno de nuestros principales desafíos, ¿no? El eterno equilibrio entre el control y la agilidad, ¿no? La estructura jerárquica es fuerte y bueno, es innegable, ¿no? Existen jerarquías acá. Sin embargo, creo que el equilibrio se busca a través de los proyectos de mejora y de modernización, ¿no? Cuando se implementa una nueva funcionalidad, se hace o se rediseña un proceso, se crean equipos de trabajos multifuncionales, ¿no? Tanto el área usuaria como nosotros como área funcional y el equipo de soporte de TI. Estos equipos, la dinámica es muy fuerte porque necesitamos espacio de brainstorming y se hizo herramientas colaborativas, ¿no? Para poder describir cuáles son las necesidades de cada área, y la comunicación es más horizontal, ¿no? Es como tener pues pequeñas burbujas, podríamos decirlo, de agilidad dentro de un sistema bastante estructurado, ¿no? El reto es claro, ya que las innovaciones que surgen de estas burbujas luego deben pasar por un proceso formal de aprobación para que puedan ser implementadas, ¿no? Y es donde a veces la burocracia nos vuelve a alcanzar, ¿no? El desarrollo de la idea puede ser bastante rápida, pero necesita llegar pues, a que se sustenten una normativa, mecanismos formales, y ahí puede demorar un poco, ¿no? Pero internamente se forman esos equipos multifuncionales que te mencionaba. Ok, entonces, en base a tu experiencia y también en base a la información que nos acabas de comentar, ¿cuál dirías que es el estilo de liderazgo que predomina dentro de la organización y cómo influye en el ambiente laboral? Claro, yo diría que predomina un liderazgo técnico y directivo, ¿no? Porque la mayoría de los líderes son expertos en su campo, ¿no? Y su principal fortaleza es su conocimiento de la normativa y de los procesos internos, ¿no? Guían a sus equipos dando instrucciones claras, definiendo bien los roles y asegurando pues el cumplimiento de los objetivos de nuestro plan operativo institucional, ¿no? Eso en verdad crea un ambiente de trabajo muy predecible, o sea, ya sabes qué va a pasar, ¿no? Porque el proceso ya está muy bien definido y bastante socializado. Y tienes una guía técnica pues muy sólida. Para las personas que valoran la estabilidad y la claridad, ese estilo es muy motivador, ¿no? Porque la influencia en el ambiente es que genera un clima de mucho respeto y que tienes un escalón más que subir, ¿no? Quizás hay menos énfasis en la parte emocional o en actividades de integración, pero la colaboración que se da para poder tener resultados es muy profesional y funcional. Gracias. Buen día, Reina. Como sabemos, el clima es la percepción que tienen los colaboradores. ¿Qué mecanismos utiliza la OS para tomarle el pulso al ambiente laboral? Bueno, una pregunta interesante. Antes era, por ejemplo, unidad de recursos humanos, ahora ha escalado a ser una oficina, ¿no? Y eso se debe a que hay una preocupación adicional por el colaborador, ¿no? Utilizamos pues un enfoque de medición mixto. El mecanismo más formal es el que ya les había creo que comentado en anteriores oportunidades, en la evaluación de desempeño, que se da a través de la gestión de rendimiento, ¿no? Con reuniones trimestrales pues, ¿no? de seguimiento con el colaborador para saber cuál es su percepción del trabajo, ¿no? Un buen líder tendría que aprovechar ese espacio de uno a uno para preguntar cómo te sientes con la carga laboral, midiendo activamente la dimensión del liderazgo y supervisión que se está ejerciendo. Además, imagina pues que recursos humanos igual tienen herramientas más globales, ¿no? Como encuestas anuales de clima, buscando una visión amplia con encuestas tradicionales, ¿no? Pero esta es anualmente nada más. Claro. Yendo por el mismo camino, un factor que impacta mucho en el clima es el reconocimiento. Más allá de la calificación de reconocimiento distinguido, ¿de qué otras maneras se reconoce el buen trabajo en la OS? Bueno, no somos una empresa quizás comercial como en otros lados se puede visualizar, ¿no? Que tienes el colaborador del mes, ¿no? Que puedes encontrar. O grandes fiestas, ¿no? Que entreguen premios, ¿no? Porque has hecho bien tu chamba, ¿no? El reconocimiento es más sobrio, pero existe, ¿no? Como comentaste justo, tenemos el reconocimiento de rendimiento distinguido, que es el reconocimiento formal, ¿no? Dentro de la evaluación y se hace
una comunicación por correo a todo el OS, ¿no? Indicando quién obtuvo ese reconocimiento, ¿no? Pero igual eso deriva de la evaluación de desempeño. Aparte de eso, el reconocimiento suele ser público, ¿no? Por ejemplo, cuando un proyecto se implementa con éxito, ¿no? Es común que se envíe un correo masivo al director, ¿no? Indicando que se ha hecho un buen trabajo y que en este proyecto pues se han resuelto diferentes temas, ¿no? Y felicitando a las áreas involucradas, ¿no? Otro tipo de reconocimiento más sutil, muy significativo, puede ser que vas a representar a la entidad ante un evento. En particular, por ejemplo, el equipo que ha estado más enfocado, ¿no? Por ejemplo, en contrataciones menores que se ha hecho en el último proyecto, se han ido al Congreso a poder exponer el funcionamiento de la herramienta digital, ¿no? Y porque justamente dominan tanto la parte normativa como la parte técnica, ¿no? Que son dos factores fundamentales para poder capacitar al personal externo, ¿no? Y eso viene a ser parte como un reconocimiento y que interpreta una señal de confianza en tu capacidad profesional. Muchas gracias por sus respuestas, licenciada Coronel, una vez más. Me gustaría ahora profundizar un poco más de cómo la cultura organizacional se transmite dentro de la empresa, ¿no? Especialmente a quienes recién se incorporan en el OS. En este caso, cuando un nuevo colaborador ingresa al OS, ¿cómo aprende sobre la cultura de la organización? ¿Y cómo se le transmite la forma de hacer las cosas? Por favor, gracias. Claro. Eso está también en un proceso documentado, porque hay una inducción formal de recursos humanos. Y la verdad, la cultura, en verdad, como todos sabemos, se aprende en la cancha, ¿no? En el día a día con el equipo. Sin embargo, lo primero que aprende el nuevo colaborador es la importancia de la rigurosidad, ¿no? Por las normativas. Aprende que cada informe debe tener un sustento, ¿no? No es que se te ocurran ideas locas y que solo eso lo vayas a plasmar, ¿no? Tiene que tener un sustento normativo para que pueda ser viable. Cada correo debe ser claro y formal. Las opiniones deben ser basadas en la normativa y no en la subjetividad. Y generalmente pues se le asigna como un compañero con más experiencia que actúa como un guía, ¿no? Que puede hacerle cualquier consulta a esta persona. Ese compañero les enseña pues las reglas no escritas, a quién acudir a tratar el tema, cómo navegar en esta estructura y el nivel de detalle, ¿no? Que se espera de los entregables, ¿no? Se aprende mucho por observación y por el feedback directo del líder en las primeras tareas, ¿no? O sea, se aprende haciendo. Qué genial, muy, muy interesante lo que acabas de mencionar. Ahora quería cerrar con una mirada más hacia el futuro, en este caso pensando en los desafíos que vienen, como la digitalización y la necesidad de atraer nuevo talento. En ese caso, ¿qué aspecto de la cultura o del clima laboral consideras más urgente fortalecer en el OS y por qué? Definitivamente creo que lo más urgente es fortalecer una cultura de mayor adaptabilidad al cambio, ¿no? Somos una máquina que no puede caminar muy lento, ¿no? Hacia afuera, pues la inteligencia artificial nos está ganando y siempre va a haber, así seamos una entidad pública, existe también competencia en el mercado, ¿no? Y existe también mayor celeridad para poder atender a los proveedores, ¿no? Al público, a los proveedores, a la ciudadanía. Entonces el mundo se está moviendo muy rápido y pues a veces nuestros procedimientos son internos y se quedan estáticos, ¿no? Porque nos garantizan un control, ¿no? Y hace que seamos un poco lentos para poder reaccionar. En cuanto al clima, para atraer a nuevas generaciones, es crucial fortalecer la percepción del desarrollo del profesional, ¿no? Y eso va acompañado también con diferentes reuniones con recursos humanos, ¿no? El talento joven no solo busca un trabajo estable y con propósito, el cual ya tenemos, sino un lugar donde se sientan que están creciendo, ¿no? Y aprenden habilidades nuevas, ¿no? Y que tienen una línea de carrera visible. Fortalecer estos programas de capacitación continua, la mentoría, la movilidad interna sería bastante clave para poder retener a este talento a largo plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un bono, ¿no? Por ejemplo, para los jóvenes de 25 años a 30,
en la selección, ¿no? Ahora. Entonces hay que aprovechar esos tipos de reglamentos para poder también atraer al personal. Ok, todo muy claro. Muchísimas gracias, licenciada, por compartir su experiencia y visión. Sin duda, pues comprender cómo la cultura y el clima influyen en la identidad de la institución nos ayuda además a ver la importancia de cómo mantener una organización sólida, humana y que esté preparada para los cambios del futuro, ¿no? Así como lo que tú has mencionado. Muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la información que nos has brindado el día de hoy.